Job 13, versículo 27. Dice: pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Hasta ahí la escritura. Y en Proverbios capítulo 22, por favor me leen solo el versículo 28. Adelante. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Mi tema lleva por nombre hasta el límite. Hasta el límite. Comencemos este sermón leyendo nuevamente Proverbios 22, verso 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aunque esta prohibición puede referirse a no robar por desplazamiento de límites la tierra que colinda con aquella propiedad que nos heredaron nuestros padres, también se refiere a las normas morales inculcadas por los padres. Se aplica en los dos planos, en el plano natural y se aplica en el plano espiritual. Aquellos límites impuestos en la educación por padres conservadores se llaman antiguos porque son normas generacionales, aquellas normas que papá y mamá recibieron de sus padres, recibieron de sus abuelos y que vienen a ser para nosotros linderos, límites en cuanto a la conducta moral. Nos dice aquí Salomón: no los traspases, no vayas más lejos de aquello donde se te establece. Si usted tiene todavía un padre conservador, que hoy en día es muy difícil encontrar uno, eso nos tocó a los que ya tenemos la edad avanzada, somos adultos, aquellos padres que eran estrictos en la conducta de sus hijos, que le decían: no le contestes a un adulto de esta forma porque él es mayor de edad, no lo mires a los ojos, no actúes de esta y de aquella forma. Aquellos padres conservadores nos establecieron límites. Hoy en día, desgraciadamente, los padres modernistas, liberales, le dan a sus hijos la libertad de escoger y de decidir cómo comportarse. ¿Sí? Según ellos, haciéndoles creer a sus hijos que tienen esos derechos. Pero nosotros sabemos que en temas de educación, de conducta moral, los padres antiguos, quienes eran conservadores, eran puritanos, ese tipo de padres eran una generación muy diferente a la generación moderna. Hoy hay demasiada libertad o libertinaje en darle a los hijos las opciones de que ellos escojan cómo quieren conducirse. Pero aquellos que venimos de esos padres conservadores, sabemos que nos establecieron límites morales. No hagas esto, no hagas el otro, no te comportes así, no te juntes con tales personas. Aquellas normas que se nos inculcaron, viene a ser lo que Salomón le llama aquí linderos. Repitan: linderos es lo mismo que límites. Hoy en día, la sociedad del siglo XX, del siglo XXI, esta sociedad moderna que ha crecido, entre comillas, promoviendo lo que ellos le llaman libertad, porque así le llaman a ellos libertad al libertinaje. Esto es, le dicen a los jóvenes: tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes drogarte, puedes tener sexo libre, nada más toma tus precauciones, cuídate mucho,
puedes salir del ropero y exteriorizar tus preferencias sexuales, nadie tiene por qué decirte nada, es el siglo XXI, tú puedes hacer lo que quieras. Esta es una generación donde no hay límites para nadie. Cada quien es libre de decidir por su propia vida. Sin embargo, a los cristianos la Biblia nos dice, hay límites y debes de cuidar no traspasarlos. ¿Alaban a Dios? Yo sé que esta es una forma para esta gente moderna muy anticuada de ver la vida. Sin embargo, son esos límites los que nos ayudan a mantenernos dentro de los principios cristianos. Los cristianos, desgraciadamente, han sido ungidos, influenciados por este espíritu que se mueve de libertad, más bien libertinaje, y empiezan a perder también límites dentro de la iglesia, dentro de su estilo de vida, y se nos olvida que nosotros vamos avanzando, vamos caminando contra la corriente de este mundo, no en la misma dirección, sino contra la corriente. Ellos pueden hacer cosas que a ti se te prohíben hacer. No puedes comparar tu libertad con la libertad que ellos tienen, porque nosotros tenemos libertad, como dice Pablo, libertad en Cristo. Ellos tienen libertad en el pecado. Entonces estamos hablando de dos tipos de libertad. Aunque ellos reclamen el derecho, porque esto es lo que significa la Odisea, los derechos de la gente, que tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran, recuerda que tú eres una oveja contada para el matadero. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Ceder sus derechos. Aunque tienes el derecho de ir a reclamar, te toca ceder tu derecho. Aunque tienes el derecho de casarte con quien tú quieras, vas a ceder tu derecho y decir, Señor, yo me voy a casar con aquel cristiano, con aquel hombre que tenga temor de Dios. Aunque yo tenga el derecho, el cristiano cede sus derechos y se le establecen límites. ¿Alaban a Dios? Muy bien, vamos hoy a hablar un poquito de aquellos linderos que cuando nos descuidamos hemos traspasado. Y que nos dice Salomón, no traspases esos linderos, respétalos. Y vamos a hablar de 3 categorías en este servicio donde los cristianos han fallado en respetar los límites. Vamos a comenzar con el liderazgo, con los pastores. ¿Alaban a Dios? Aunque la Biblia nos delega una autoridad a los pastores sobre la congregación, nosotros no somos los amos de la congregación, no somos los amos de los cristianos, no somos quienes tenemos la última palabra sobre sus vidas. Pero desgraciadamente, aunque nosotros se nos ha entregado esa autoridad, también el liderazgo hoy en día ha perdido la visión de hasta dónde, cuál es el límite, donde un pastor tiene autoridad sobre su congregación. De hecho, tenemos una advertencia muy seria, muy peligrosa, predicada por el reverendo William Branham en el sermón que él tituló Las 7 edades de la iglesia. Él habló de lo que es el nicolaísmo. Y nicolaísmo es enseñorearse de las personas. Yo tengo autoridad sobre el hermano Agustín como parte de mi congregación, pero yo tengo que saber cuál es mi límite. Porque hay una línea muy delgada, que es el límite, en la cual si yo no la cuido, si yo no vigilo y la cruzo, me puedo convertir en un nicolaíta, en alguien que se enseñorea de las personas. Y es un problema muy grave hoy en día, en el siglo XXI, lo que es el abuso de autoridad en las congregaciones. Uno como pastor le llegan tantos, pero tantos reportes. Ahora que estuve en Colombia era muy triste escuchar que había pastores que separaban hogares al decir, hermano, usted se tiene que divorciar de la hermana y este hermano se tiene que casar con aquella.
y van mucho más allá de donde se le permite al líder dirigir o ejercer autoridad sobre su congregación. Yo tengo una autoridad sobre usted. Como pastor, la Biblia le ordena a usted. Usted recuerda la cita, por cierto, es la cita favorita de los pastores, ¿verdad? Hebreos 13:17. ¿Quién se la sabe a la letra? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y nos encanta a los pastores esa cita. La tenemos enmarcada ahí en la oficina. Queremos que la iglesia la lea. Ciertamente hay autoridad, pero hay límites. Repitan, hay límites. Porque si no cuido ese límite, al brincarme yo el límite, o me convierto en un nicolaita o hasta en un anticristo. Y el hermano Branham, cuando se mete a profundizar este tema de los límites que tenemos los pastores, él nos enseña cómo es que un pastor tiene autoridad sobre la congregación siempre y cuando esa autoridad la obtenga de la Biblia. Así es que si yo le cito la palabra de Dios, si yo le digo aquí a mi hermana Luisa, usted no puede hacer esto, yo tengo que tener una escritura. Y no solamente tengo que tener mi capricho, mi decisión, mi punto de vista, sino que tengo que tener una base bíblica para que sea la autoridad de Dios en mi ministerio sobre nuestra hermana. ¿Alaban a Dios? Entonces, cuando el pastor pierde esos límites y los rebasa y abusa de su autoridad, o es un nicolaita o es un anticristo. Vamos a ver algunos ejemplos de liderazgo que perdieron la vista de los linderos. Abran San Juan capítulo 9. A ver si con esta enseñanza no genero más rebeldía. Es que los anarquistas están en todas partes, los rebeldes, los desobedientes, y probablemente ahorita de aquí alguien se agarre y diga, usted dijo, pastor, y conmigo usted no se mete, porque yo soy de Tepito, así es que cuídese. Para los hermanos de la radio aquí en México, Tepito es de las zonas más peligrosas, ahí ni se metan, hermanos, ¿eh? Si nadie ha ido a Tepito, ni vaya, por favor, porque a lo mejor no sale el año nuevo. Ok, dice San Juan capítulo 9, el verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? Ve ahora. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Hay iglesias que a 2000 años de distancia de este acontecimiento, el líder está actuando de la misma forma con sus congregantes. Si no haces esto, vas para afuera. Si haces lo otro, aquí ya no cabes. Aquí tenemos varios refugiados. Es más, hay hermanos de la radio, no me dejarán mentir, que se congregan con nosotros porque su pastor los echó para afuera. Están yendo más allá del límite. Yo no tengo ninguna autoridad para expulsarlo de la iglesia, excepto usted venga aquí a romper las reglas internas.
Pero yo sé que ustedes están peleando una batalla contra el pecado, así es que si hay alguien aquí viendo pornografía, yo tengo que orar por usted, no lo puedo expulsar por ese pecado. Si hay alguien aquí viviendo en adulterio, yo tengo que orar y decir, Señor, libéralo. Si hay alguien viendo programas indebidos, yo no puedo expulsarlos por su situación. Yo tengo que saber que hay un límite en la autoridad que tengo. Y si lo voy a disciplinar de igual forma, no lo puedo regañar porque usted me cae mal. No puede haber preferencias. Y cuando uno no cuida eso y se pasa de aquel lado, entonces ahí es cuando hay abuso de autoridad, y es lo que estaban haciendo los apóstoles. Incluso hermanos que se han ido de esta iglesia creen equivocadamente que yo les prohíbo a ustedes ir a visitarlos. Pero yo nunca les he prohibido que vayan con otros hermanos, excepto que aquellos hermanos los quieran envenenar a ustedes. Entonces ahí sí tomo precauciones. Hermano, pues no le conviene ir a visitar a fulano, se fue mal y ahora le quiere vertir el veneno que lo corrompió a él. Pero si aquel hermano, pues habla con usted del Señor, conviven, no hay ningún problema en que ustedes vayan a visitarlos. Sí, yo no tengo la autoridad para prohibir esas cosas. ¿Alaban al Señor? Sí. Qué importante es que el pastor tenga esta visión. Si no la tiene, puedo caer en el error en que ha caído su esposo, hermana, o su papá, hermana, que por ser el padre abusa de esa autoridad de la cual un día Dios le pedirá cuenta. Porque hay papás que dicen, te lo pones porque yo digo, o lo vas a hacer así porque yo digo. Yo entiendo que uno a veces se ladea y pues nos unge la influencia de Hitler, pero nosotros como padres, como pastores, como esposos, tenemos que tener razones bíblicas para dar órdenes, más siendo ahora líderes cristianos. ¿Sí? Lo tienes que hacer así porque la palabra de Dios lo dice. Y si no te doy una cita, quizás es algo que yo aprendí del hermano William Branham, y si no lo aprendí de él, lo aprendí de la experiencia, pero siempre debe haber un motivo y no solo un capricho. Señor, ayúdanos. Porque no solamente hoy en día, los 2000 años de cristianismo, hay precedentes de hombres que al estar en el poder abusaron de esa autoridad que tenían, y vamos a ver un caso en Tercera de Juan. En los libros más pequeños de toda la Biblia. Dice en Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pues como se da cuenta, aquí tenemos un patrón de muchas iglesias donde el líder no vigila el lindero, sino que traspasa aquel lindero. Usted como congregante tiene todo el derecho, siempre y cuando cumpla con sus 3 deberes, claro, de exigirle al pastor una explicación sobre las indicaciones, tanto personales como a nivel iglesia, siempre y cuando cumpla con sus 3 deberes. El hermano William Branham nos dijo que un congregante tiene derecho en su iglesia, si él sostiene la iglesia, número 1, con su asistencia. Los faltantes no pueden tener derecho de opinar, de exigir, de pedir explicaciones. Si él sostiene la iglesia con su asistencia, él es un miembro con derechos. Si sostiene la iglesia con sus ofrendas, gracias a él pagamos la luz, pagamos el agua, el teléfono, el internet, etc. Y si él sostiene los ministerios, con su diezmo.
Si usted tiene eso, asistencia, ofrendas y diezmo en orden, tiene el derecho de exigir una explicación. Pastor, ¿usted por qué nos prohíbe entrar a la iglesia? Y vamos a cerrar con una escritura que nos insta nuevamente al pastorado a vigilar los límites. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Alaban a Dios? Primera de Pedro 5 nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío o gobierno sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Entonces, después de esta enseñanza está mucho más que claro que yo ya no les puedo dar órdenes. Nada más es vigilar, no cruzar el lindero. Hasta aquí tiene derecho, pastor. Por eso, cuidando ese lindero, como ya una vez lo mencioné, viene la esposa y me dice: oye, hermano, ¿que puedo hacer esto? Y yo, sin saber que el esposo ya le dijo que no, sin saberlo, yo le digo que sí. Y luego va y le dice ella al esposo: el pastor me dijo que sí. Eso no es correcto, porque yo les he dicho, primero está su esposo antes que su pastor. En cualquier asunto terreno primero está el esposo. En asuntos espirituales, yo creo que si su esposo es un hombre de Dios, va a respetar mis indicaciones. Si él es un hombre de Dios, va a saber que mi consejo va a ser velar por su alma. Si es un hombre de Dios. Si es un egoísta, pues le va a importar a él mantener su trono. Es decir, aquí mando yo, no el pastor, ¿no? Está bien. El día del juicio también él dará cuenta por su familia. Pero si su esposo le da un orden, no venga conmigo a buscar algo diferente a lo que ya recibió. Porque así como la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, también le dice a la mujer que esté sometida a su esposo. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Igual los hijos para con el padre, si es que las órdenes no son contrarias a la palabra de Dios. Porque si tu esposo te dice tómate una cerveza, ahí sí no le vas a obedecer. Si tu esposo te dice mira, ve y di esta mentira, ve y roba, ve y desvístete y provoca a los hombres, ahí no le vas a obedecer. Entendemos que son cosas que son correctas. Muy bien, entonces ya nada más para estar seguro si tengo o no autoridad, hermano. Sí, es que con la cara que pusieron me sembraron dudas. Bueno, pasemos ahora a los servidores, aquellos que tienen una actividad de servicio en la iglesia, un ministerio en la iglesia. Estos son diáconos, músicos, ujieres, tesorero, secretarias, y aquellos que tengan la aspiración de servir un día a Dios en la iglesia. Cuando aceptas servir a Dios en cualquier función, adquieres un compromiso de servirlo bajo ciertas reglas. Porque hay algunos hermanos y hermanas que no han podido controlar su carácter y cuando ofrecen servir a Dios, ofrecen servirlo con sus condiciones. Esto es, pues, como a mí todavía me gana el enojo, pues no importa que yo le grite a este. Así soy yo. No. Cuando uno se dispone a servir a Dios, tienes que pensar muy seriamente en este compromiso, porque
Yo como pastor ya he cometido el error de dejar de permitir entrar a servir en la iglesia a personas que no son responsables, no están dispuestas a sacrificarse, no están dispuestas a negarse, a cambiar en su comportamiento. Y luego, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? La congregación. Piense usted en una persona que contratan en una empresa como promotor, como edecán, un servidor público, alguien que tiene que atender a personas. Sin importar que ese hombre o esa mujer en su casa trate a todos con insultos y con gritos, una vez que esa empresa lo contrata, cuando él va a atender a un cliente, tiene que cambiar su carácter. Tiene que ser diferente. Tiene que ser amable porque si no corre a los clientes. Bueno, esa política es la que no hemos incluido, pero queremos incluir ahora en nuestros futuros servidores. Personas que van a estar dispuestas a cambiar, a servir a Dios, no cuando quieran o cuando tengan tiempo, sino personas que tengan un compromiso firme de cumplir con los días que les toca venir a servir. Porque este es un mal en muchas iglesias, hermanos. Yo que voy de una iglesia a otra a predicar, me topo con situaciones que, claro, ahí no le digo al pastor, pero que yo veo que son muy similares y que digo igual que en mi iglesia. Oiga, hermano, ¿y el hermano de ayer no vino? ¿Por qué? Cada quien haciendo lo que quiera en el ministerio, trabajando a su manera, llegando los días que quieran, llegando tarde, tratando mal a los que están sirviendo. No, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer un ajuste y cualquiera que vaya a adquirir este compromiso tiene que estar consciente de la responsabilidad tan grande que adquiere si acepta un ministerio. Ustedes tienen todo el derecho de quejarse de nosotros. Por eso tenemos aquí en la segunda planta una libreta que se llama Diario de Quejas, para que usted ahí se queje. Algunos lo han hecho. Tratamos de tomar nota de inmediato, de platicar con el hermano o la hermana que está haciendo algo mal, porque nosotros, el Señor nos invita a servirlos a ustedes. Nosotros estamos para servicio de ustedes, porque a veces nada más se dice es para servir a Dios, pero bueno, Él está allá en el cielo. Nosotros ahorita a quien servimos directamente es a la congregación. Si yo hago un mal trabajo, usted no va a recibir su alimento cada que venga a la iglesia. Yo tengo que esmerarme por traer un buen sermón, orar, estudiar, en ocasiones desvelarme, prepararme lo mejor para servicio de ustedes. ¿Alaban a Dios? Muy bien. ¿Se van a tolerar fallas y errores? ¿Tú cometes fallas? Muy bien. Pero hay que tolerarlo. ¿Qué le vamos a poner al hermano Agustín, hermana? Límites. Ah, correcto. Ese es el tema. Ciertamente él ha fallado. Cada diácono ha fallado. Las secretarias han fallado. Librería, biblioteca, aseo. Pero ya fueron muchos años de enseñanza, muchas juntas ministeriales, ya se les dieron libros, literatura, y creyeron ellos que iban a tener su ministerio de por vida. Mire cómo es el diablo. Los ungió de tal forma de que nada pasa, todo está seguro. Si te sientan, la iglesia no va a funcionar sin ti. Y ¡zas!, que brincan el lindero. Y Salomón dice, cuidado, no traspases el lindero. Entonces se brincaron el lindero. ¿Y qué sucedió? Vienen las consecuencias. Hasta aquí. Porque cada que cruzamos un límite, hay consecuencias. ¿Cruce usted el límite de la frontera que divide México y Estados Unidos? ¿Qué crees que nos pasa, hermano Juan Carlos Tepoles, si nos cruzamos el límite de la frontera? Sí.
Ah, pero primero una calentadita ahí, unos 2, 3 meses en la cárcel, ¿eh? Hay límites. Usted se los cruza. Entonces, los que por muchos años se les dio un servicio aquí en la iglesia, no sabían que podían pecar y que nada iba a pasar. Ellos dijeron, no, pues yo sigo en el pecado, nada pasa. No, hay tolerancia. Si está uno en servicio, el diablo nos va a atacar, va a venir más fuerte la tentación, la lucha va a ser muy dura. Yo les digo a ustedes que siempre han estado calentando una tabla, que ya incluso ya le pusieron ahí su sello, y ahí ya sabemos el hueco de cada quien cuál es. Bueno, yo les digo a ustedes que no tienen una idea lo que nos pasa a los que estamos en servicio. Hay más presión, más demonios nos asedian. La familia nos molesta más, nos presiona más por estar en servicio. Así que es entendible, hermano, que si hay más luchas, más tentación, más demonios, va a haber más caídas. Pero habemos quienes caemos y nos levantamos, y hay otros que les gusta vivir ahí tirados en el pecado. Y quieren seguir pecando y estar sirviendo a Dios. No se puede. Y si tú lo haces durante un mes, 6 meses, un año, sabe bien que un día vas a cruzar el límite y ya no hay regreso. No puedes estar sirviendo a Dios y viviendo en pecado. No puedes. Y si te atreves a traspasar ese límite, entonces te va a ocurrir lo que le pasó a los hijos de Elí. Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel 2. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Déjeme explicarle muy rápidamente qué es lo que se nos describe aquí. En el Antiguo Testamento, cuando ellos llevaban ofrendas, la lista de ofrendas era muy variada. Se ofrecía vino, se ofrecía pan, trigo, aceite, corderos, palomas, tórtolas. Pero cuando se ofrecía carne, el sacerdote tenía el derecho de tomar de esa carne para él y para su familia. Pero dentro de las ofrendas se acostumbraba que antes de que la carne se la llevara el sacerdote, primero tenía que ser quemada, porque aquel olor de carne quemada subía como ofrenda grata a Jehová. Entonces hay mandamientos específicos de quemar la grosura, esto es la grasa. Entonces se colocaba en lo que es el altar de bronce la carne del cordero que se había matado, y una vez que era quemada, entonces aquello se le entregaba al sacerdote. Pero estos amigos que eran impacientes, como los diáconos, le decían: dame la carne cruda. Y decían: espérame, porque es mi ofrenda, tengo que quemar la grosura. No, ¿me la das o te la quito? Igual que los diáconos, siéntese.
sálgase, espérese. Creían que podrían tratar al pueblo como ellos quisieran. Y el Señor los dejaba. ¿Por qué? Porque hay tolerancia. Pero también hay límites. Y estos jóvenes pensaron, bueno, somos hijos del sacerdote Elí, tenemos el ministerio asegurado, nadie nos puede quitar de aquí. La Biblia dice algo diferente, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo Elí a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eso es lo que les decía, hermanos. Eso es lo que les mencionaba. A veces un ministerio puede causar más daño que bien. Por ejemplo, le digo yo a los hermanos que tienen un ministerio en nuestras juntas, ¿cómo es posible que haya hermanos que no tienen un ministerio y tengan mejor asistencia que los que tienen un ministerio? ¿Por qué? Porque entraste al ministerio creyendo que puedes hacer las cosas como tú quieras, cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Y estás muy equivocado. No vigilaste el lindero y lo traspasaste. Y creías que ibas a estar siempre sirviendo. Te garantizo que el Señor se va a encargar de que no vuelvas a servir. Él se hará cargo de ti, no el pastor, como lo hizo el Señor con estos bribones. Y Elí lo podía ver. Y decía, no, hijos míos, no es buen proceder, es mala fama. ¿Por qué mala fama? Porque el pueblo se da cuenta qué clase de vida estamos llevando. Cómo tratamos a nuestra familia, si somos amables, groseros, si somos puntuales, si venimos, no venimos. Sin embargo, viene la reprensión de Elí sobre sus hijos y vea la sentencia. Dice en el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los jóvenes, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La sentencia ya se había dictado. Ya no había nada que hacer por ellos. Ya nada más era cuestión de tiempo. Ayer estudiamos el capítulo 4 de 1 Samuel y vimos cómo es cuestión de probablemente meses. Cuando esto se pronunció, probablemente un año, y entra el Señor, se cobra la factura y dice a esos dos bribones, hasta aquí. Y también a Elí, hasta aquí, no más. Te pasaste del límite, te aguanté mucho. Creías que podías venir a mi casa y hacer las cosas a tu manera, te equivocaste. Hasta aquí, no más. ¿Usted cree que Jesucristo sea el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Amén. Él no cambia su forma de actuar, de trabajar. Así es que váyase despidiendo de muchos que equivocadamente ellos creen y tienen una esperanza falsa de que van a regresar. No, ya fueron muchos años. Son contados los que van a regresar. No pasan probablemente ni de los dedos de mi mano los que van a regresar, porque ya fueron muchos años, mucho tiempo. Veamos otro caso en Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Ya lo tenemos?
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bernabé era otro de los que creían que podían hacer las cosas en la obra como él creía convenientes. Nuevamente, no vas a hacer las cosas como a ti te parezcan. Hay reglas, hay un liderazgo, hay un esquema de trabajo y te tienes que apegar a él. Y es el esquema que no se quiso pegar Bernabé. Y aunque Bernabé era apóstol, creo que para cualquiera en la primera edad sabía que Pablo era el elemento, el instrumento especial que Dios había escogido sobre todos ellos. Aún el mismo Pedro, que caminó a un lado de Pablo, se tuvo que sujetar a Pablo. Aún el mismo Pedro. Y eso que Pablo no caminó al lado de Jesús. Se le apareció el Señor después en visión, aparte de la aparición, la manifestación del camino a Damasco, pero la iglesia sabía que Pablo estaba a la punta en aquella edad. Y claro, fue colocado como el mensajero. Así que Bernabé no le parece la forma de trabajar de Pablo y dice: ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. El único problema que hallamos aquí después de esta discusión es de que en el capítulo 16 en adelante, las cámaras no se vuelven a enfocar en Bernabé. No aparece Bernabé. Las cámaras se van hacia Pablo y Silas. El Señor lo pone a un lado. Yo no digo que lo desecha, nada más lo ignora, y el Señor sigue la obra de Pablo. Y ahí están las epístolas de Pablo, 8 cartas paulinas. Nuevamente, porque no por el hecho de tener un ministerio se te da el derecho de hacer las cosas como tú quieras. Sí. Hay un líder, hay una cabeza, repito, hay un esquema, hay reglas y nos tenemos que apegar a ellas. Estas escrituras nos están revelando que, aunque existe la tolerancia, hay un momento en que Dios colma su paciencia o la persona le colma su paciencia y esa persona no tiene regreso, como es el caso de Elí, el caso de Bernabé. Yo que estudio un poco de historia cristiana, tampoco se menciona ya después Bernabé. Hay una famosa epístola que se llama la epístola de Bernabé, pero curiosamente se considera apócrifa. Y si fuera original, si fuera una epístola autógrafa, aún así no fue incluida en el canon. Bendito el Señor por siempre. Eso es lo peligroso de subir muy alto, como Bernabé, porque él fue mucho tiempo compañero de Pablo, porque de repente pierden su lugar y se quiere nivelar con el que está arriba. No, muy delicado. Muy bien, pasamos por último a cristianos y pecadores. ¿Sabía usted que cristianos y pecadores también tienen límite? Porque a lo mejor hasta donde vamos ahorita en el tema, usted se limpia el sudor y dice: ay, qué bueno que no soy pastor ni tengo ministerio. Pero también tengo algo para ti. Dile al de al lado: también se acordó el pastor de ti. Como cristiano, Dios te ha dicho infinidad de veces que dejes un pecado que estás practicando.
¿Qué tipo de pecado estás practicando? Recuerden que cuando estamos usando la palabra practicar, no nos estamos refiriendo a la caída en el pecado. Hay suficientes temas que han dejado una distinción muy clara de caer en pecado a practicar el pecado. La práctica del pecado es algo que se hace de continuo y por voluntad propia. Probablemente, si tú caíste en la pornografía, Dios, que sabe que es una caída, te dice: levántate, arrepiéntete, lávate en mi sangre y sigue adelante. Pero si tú practicas la pornografía, es algo muy diferente. La práctica del pecado está sentenciada en muchas escrituras. Una de las más peligrosas que me ponen a mí a temblar es Hebreos 6, Hebreos 10, dice Pablo en Hebreos 10 del verso 26 en adelante, que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Una sentencia muy dura para el que peca voluntariamente. Y hay cristianos que están pecando voluntariamente. Y Dios les dice a los que pecan voluntariamente: cuidado, porque hay límites. Sigues aferrado en hacerlo, ¿verdad? Es correcto, está bien. Síguele, pero un día vas a llegar al límite, al lindero. William Branham le llamó esa línea, la línea que separa la misericordia del juicio. De este lado es misericordia, de aquel lado es juicio. Y cuando se cruza ya no hay regreso. Entonces, nos aflige pecar. Pero si ese pecado es debido a una caída, y una caída se da en una lucha contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, me resisto, clamo a Dios: Señor, no quiero hacerlo, ayúdame, dame fuerzas, soy débil. Es un jaloneo. Y el diablo me tumba, no hay problema. Apocalipsis 12:7 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Caemos, nos levantamos, nos limpiamos en la sangre, pero cuidadito si estás practicando el pecado. Si voluntariamente, no, yo prendo mi tele, a mí este programa es el que me gusta y punto. A mí me encanta. Y por eso mismo no saco la tele. Ah, muy bien. Síguele. ¿A poco tú crees que los que ya se fueron al mundo, los que están, aquellos marranos que se largaron a revolcarse otra vez a la porquería, ¿estaba en sus planes irse? No, cruzaron un límite. Y Dios dijo: hasta aquí. ¿Eso es lo que quieres? Eso es lo que te voy a dar. Y el Señor les dice: al lodo, puercos. Y ahorita vamos a ver bíblicamente que es Dios quien los manda, no el diablo el que se los llevó. Es lo que querían. Pecado es lo que se te va a dar. Romanos 1. ¿Lo tenemos? Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Repitan: Dios los entregó a una mente reprobada. Escuche: para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. A todo eso los entrega Dios. Nuevamente, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a recibir. Eso es lo que quieres. No lo que yo quería darte, no, lo que tú escogiste. Eso es lo que tú escogiste. Yo te dije culto tras culto, deja eso. Deja eso. Es pecado. No lo hagas. ¿Quieres mundo? ¿Quieres cerdos? ¿Quieres convivir con los marranos? ¿Es lo que quieres? Eso es lo que te voy a dar. Y entonces Dios bloquea su mente del tema de la santidad. La palabra santidad de su mente se fuma. Y su mente queda como una mente oscura, entenebrecida, reprobada. ¿Para qué? Para que se vayan a hacer toda esta clase de perversidades. Hace 3 semanas, hermano, hablaba por teléfono y me reservo los nombres, pero un predicador de esta iglesia puso su cantina. Puso su cantina. Se dedica a vender licor y predicó aquí. Dice el Señor, eso es lo que quieres, eso es lo que te voy a dar. Así es que mientras sigas practicando el pecado, hay límite. Cuidado y rebases el límite. Porque no te lo voy a pasar por siempre. Así es que ustedes que están practicando el pecado, cuídense. Porque hay un sermón titulado Advertencia, luego juicio. Y en ese mensaje dice William Branham, primero viene el Señor y avisa, porque cuando Él avisa es porque alguien está cerca de cruzar esa línea. Si alguien está cayendo en pecado, no se preocupe, siga peleando. Si usted está cayendo, no hay problema, usted siga peleando, levántese y clame a la sangre y tome la Biblia y póngase la armadura de Dios y pelee. Pero si está practicando el pecado, está en peligro usted. Por eso usted luego se topa con algunos que se dicen hermanos, están entre nosotros, pero viven como marranos, pues ya Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué les puede remorder? Nada. El único que les podía contristar ya no está en ellos y su conocimiento de santidad ya fue bloqueado. Yo no quiero eso para mí, hermano. No traspases los linderos que se te establecieron. Vigila los límites, hermano. Estamos terminando el año. ¿Qué va a pasar el próximo año? Probablemente un año nuevo es un nuevo comienzo. Probablemente el Señor limpie, purifique aquí y eche para afuera lo que no es de aquí. Y comience de nuevo, con material nuevo, con elementos nuevos. Pónganse de pie, hermanos. Nuevamente, quizás mis expresiones son muy crudas, pero son necesarias porque son acordes al tema. Ojalá los hermanos que han estado faltando, ¿por qué? Porque menosprecian los cultos, porque no les importa, ni para ellos es relevante un servicio, les da lo mismo. Yo no me refiero a los que no pueden, sino a los que menosprecian el pan que Dios nos da culto tras culto. Y a veces esos pocos nos perjudican, a los que estamos intentando avanzar.
Muy bien, piense en usted. Cierre sus ojos. Y considere seriamente que todos tenemos límites. El pastor tiene límites. Hay de aquellos pastores que han abusado de su autoridad con sus congregaciones y se han convertido en nicolaitas. O algunos quizás hasta anticristos. Abuso de autoridad. Señor, tu palabra ha sido ministrada, ahora lo que sigue son las consecuencias, Señor. Que cada quien reciba según ha sembrado. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. Ponemos, Señor, este tema en tus manos para que sea grabado profundamente en nuestros corazones y en nuestras mentes y caminar con temor y temblor y cuidar nuestra salvación.